Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Este es el grupo 1. Los integrantes del grupo son Lady Rodríguez, María José Gómez, Daniel Sánchez, Angie Castillo y Marta López. Y como tema tenemos el tallado en dientes anteriores y posteriores. El tema a tratar el día de hoy es sobre el diseño y preparación de un diente para el éxito de un tratamiento en prótesis fija, de los cuales estos principios son principios mecánicos y principios biológicos. Dentro de los principios mecánicos tenemos lo que es la retención. Una de las retenciones son las retenciones friccionales. Esto va a ser el contacto existente entre las superficies internas de la restauración y las internas del diente preparado. Entonces, para recordar lo que es la retención y estabilidad, dentro de la retención vamos a tener que es la capacidad de la restauración de resistir a ser desalojada de la preparación por fuerzas paralelas al eje de inserción del colado. En cambio, la resistencia o estabilidad impide que la restauración sea desalojada de la preparación por fuerzas oblicuas de torsión o basculación. Dentro de los principios mecánicos tenemos lo que es la resistencia o estabilidad. La forma de resistencia o estabilidad conferida al tallado previene el dislocamiento de la restauración cuando es sometida a fuerzas oblicuas que pueden provocar la rotación de la restauración. Dentro de la resistencia o estabilidad tenemos lo que son las fuerzas de torsión o las fuerzas tumbantes. Las fuerzas de torsión o rotación afectan lo que es la estabilidad de una restauración. En cambio, las fuerzas tumbantes se pueden dar en sentido vestibulolingual o mesiolingual. Pero hay que tener en cuenta que es absolutamente necesario conocer los espesores de los dientes en sus diferentes superficies y sus diferentes edades. También tenemos lo que es la integridad marginal. En sí, esta es una buena definición del margen para que el retenedor tenga un ajuste perfecto del mismo. La perfección del margen se va a dar así: la terminación cervical o márgenes periféricos de la restauración protésica y su adaptación a la línea de terminación de la preparación biológica. Las restauraciones protésicas pueden sobrevivir en un medio ambiente biológico de la cavidad bucal, solo si tienen un buen sellado perfecto de márgenes. Si los márgenes están muy adaptados a la línea acabado-cabo superficial de la preparación. Ahora vamos a hablar de los principios biológicos. Entre estos tenemos la preservación del órgano pulpar. Preparación que respete la vitalidad pulpar dentro de lo posible mediante una reducción suficiente sin sacrificar innecesariamente la estructura dentaria. Es decir, mientras evitemos todo tratamiento endodóntico, tendremos un mejor resultado, porque la mejor endodoncia es la que no se hace. Otro principio biológico es la preservación del tejido dental. Además de reemplazar la estructura dentaria perdida, una restauración debe preservar lo que es el esmalte y la dentina remanentes y evitar una destrucción excesiva. La preparación de la superficie oclusal hay que seguir los planos anatómicos para dar un espesor uniforme a la restauración. Esto se trata de las directrices para la conservación dental.
heridas, deben preservar lo que queda de ellas. El excesivo tallado de un diente puede sacrificar la retención y resistencia de la restauración. Surco guías de desgaste vestibular e incisal. Se deben realizar surcos de orientación o testigos en la cara vestibular con una fresa troncocónica de diamante extra larga de extremo redondeado, grano grueso o mediano. Los surcos de orientación vestibulares se deben tallar en 2 series y con 2 inclinaciones diferentes. Los primeros se tallan paralelos a los 2 tercios cervicales. Los restantes se tallan paralelos al tercio incisal de la corona clínica. Estos surcos deben tener una profundidad de 1 a 1.5 milímetros, permitiéndose 2 milímetros en dientes envejecidos. A nivel de cervical deben comenzar a 0.5 milímetros de la encía marginal para determinar la terminación cervical. Estos surcos van a tener una profundidad de 1 a 1.5 milímetros, permitiéndose 2 milímetros en los dientes envejecidos. A nivel cervical se va a comenzar de 0.5 milímetros de la encía marginal para delimitar la terminación cervical. Los surcos de orientación incisal van a tener una profundidad de 2.0 milímetros y una inclinación de 45 grados hacia palatino o lingual. Así nos va a proporcionar el espacio suficiente entre la superficie preparada y los dientes antagonistas. Vestibular. Se unen los surcos de orientación o guías mediante desgastes de las superficies vestibulares, con una fresa diamantada troncocónica extra larga de extremo redondeado. Primero se desgasta toda la superficie, los 2 tercios cervicales convergentes hacia incisal y paralelos al eje mayor de la corona clínica, al mismo tiempo que la superficie de la fresa va uniendo los surcos. Su punta redondeada va delimitando una terminación cervical de 1 a 1.5 milímetros de profundidad que rodea el festón de la encía marginal y sigue la convexidad propia de la cara vestibular en sentido mesio-distal, llegando hasta las zonas proximales por delante del punto de contacto. Desgaste pared singular. Se realiza primero la delimitación cervical de dicha pared con una fresa diamantada troncocónica extra larga de extremo redondeado, profundizándola 0.5 milímetros o más dependiendo del material restaurador a utilizar y del tipo de oclusión lingual requerido, llegando a ser hasta de 1.5 milímetros de profundidad, manteniendo en lo posible la fresa supragingival y paralela al eje mayor coronario y al desgaste de los 2 tercios vestibulares cervicales. Este desgaste sigue la convexidad mesiodistal propia de la cara palatina o lingual. Desgaste pared palatina. Se realiza con una fresa diamantada con forma de balón de rugby y una fresa rueda de canto redondeado, otorgándole a la pared palatina una concavidad
que se extiende hasta los límites de la pared singular, y las paredes proximales, en el caso de los caninos, debe poseer dos vertientes. La profundidad del desgaste se controla a través de sucesivos cierres oclusales céntricos o a través de un testigo, como puede ser la cera calibrada. Este desgaste en su profundidad es dependiente del tipo de oclusión requerido y de los materiales restauradores a usar. El desgaste es proximal. El desgaste vestibular se continúa hacia palatino o lingual con una fresa diamantada extra larga paralela al eje coronario con desgaste compensatorio, con la finalidad de eliminar el punto de contacto interproximal, ya sea mesial como distal. Este desgaste se profundizará lo suficiente como para dejar una delimitación cervical proximal de 1.0 milímetros mínimo, y se va a unir con la delimitación cervical palatina, ya sea mesial como distal. Generalmente estas fresas otorgan una angulación promedio a estas paredes de 10 grados, siempre y cuando permanezcan paralelas al eje mayor coronario. De lo contrario, determinan generalmente paredes proximales demasiado convergentes a incisal y con escasos valores de retención. En dientes naturales se hace una terminación cervical ubicando según la anatomía coronaria el compromiso estético. Para esto se va a preferir los siguientes tipos de terminación, como el hombro recto. En coronas periféricas completas de cerámica sola encontramos también el hombro recto biselado, que son las coronas periféricas completas de porcelana fundida sobre metal. Otro es el chamfer biselado, que son coronas periféricas completas de porcelana fundida sobre el metal. Y también podemos utilizar el chamfer simple en coronas periféricas completas de porcelana fundida sobre metal o coronas periféricas completadas de porcelana. Y por último encontramos el filo de cuchillo, que sirven para las coronas periféricas completas sobre dientes con aberraciones anatómicas o fracturas radiculares bajo el borde libre de la encía, con compromiso de la cresta ósea y en situaciones clínicas de proximidad radicular. Surcos, guías y desgastes oclusales. Se realizan con piedra de diamante troncocónica, profundizando a nivel de los surcos oclusales en 1.5 a 2 milímetros, siguiendo la dirección del surco. Pueden realizarse además surcos guías sobre vertientes internas cúspides con una profundidad de 1.5 a 2 milímetros, que luego se unen entre sí, conformando así el desgaste oclusal que sigue la anatomía de la cúspide normal del premolar o molar, logrando un espacio entre 1.5 a 2 milímetros con respecto al diente antagonista, tanto en MIC como en los movimientos excéntricos mandibulares.
paredes proximales se obtienen por medio de un desgaste que, eliminando la convexidad que presentan estas caras mesiales y distales, nos permiten obtener paredes lisas con una convergencia hacia oclusal de 15 a 20 grados, donde se ubicarán de preferencia los elementos de anclaje, secundarios o auxiliares. Este desgaste se extiende hacia vestibular y hacia palatino. La pared vestibular de un muñón en posterior se realiza con dos inclinaciones diferentes. Una otorgada por los 2/3 cervicales de la cara vestibular con el fin de participar en la capacidad de anclaje de la restauración, mientras que la dirección del desgaste a nivel del primer tercio oclusal vestibular estará dado por el contorno normal de dicha cara vestibular, que en los molares inferiores es fuertemente convexa hacia lingual. El desgaste en sentido mesio-distal se realiza siguiendo la curvatura natural de la superficie dentaria vestibular. La pared palatina y lingual de un muñón dentario posterior se obtiene por medio de un desgaste uniforme que sigue la anatomía original de dicha cara, que permite grosores adecuados de materiales metálicos y o estéticos, según el fabricante. A nivel cervical, el desgaste debe estar de acuerdo a la situación clínica. Este puede limitarse por el grosor mínimo de metal. A nivel cervical, el desgaste tiene que estar de acuerdo según la situación clínica del paciente. Nación y pulido. Toda la preparación se finaliza con un repaso suave con una fresa troncocónica de 18 a 30 filos y discos de goma, de manera de conseguir una superficie dentaria suave y lisa, que permita la óptima detección entre la preparación y la estructura.